Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Yo creo que es una gran oportunidad para nosotros como programa, ¿verdad? Poder estar en una sala con tantas personas distinguidas. Espero no conocerlas en una sala de tribunal, ¿verdad? Me estoy portando muy bien. Mi nombre es Daniel Soto, como bien dice la jueza Cajilla, nos estamos conociendo ahora, no estaba previsto, ¿verdad? El licenciado Alfredo Castellano, monitor federal de la Oficina de Cumplimiento Conjunto, ¿verdad? Tuvo un percance, como bien menciona ella, pero esto es parte de una iniciativa en colaboración con esa oficina, porque nosotros pues, tenemos un objetivo común, que es prestar y ofrecer servicios a las personas adultas con discapacidad intelectual y elevar los niveles de cumplimiento para que el caso, ¿verdad?, se resuelva. También me acompañan por aquí, que están algunos miembros de la oficina de monitor, que es el doctor Carmelo Rodríguez, que está por allí, y Tirsa Sosa, también son trabajadores sociales. También aquí está con nosotros la secretaria auxiliar, mano derecha del secretario de Salud, la doctora Marilu Cintrón, está por ahí. Y me acompaña también la oficial de cumplimiento, es abogada, y aclararlo, ¿verdad? Mi formación es en la conducta humana. Llevo 13 años trabajando con este programa, desde coordinación clínica, director de centros de servicio, operaciones, y actualmente llevo, ¿verdad?, voy a cumplir año y medio dirigiendo este programa, con todos los retos que eso conlleva. Así que básicamente lo que queremos aquí es un diálogo. Si hay que aclarar algunos conceptos, podemos traer aquí a cualquiera de nuestros expertos. También está, discúlpame, está la coordinadora de la unidad de servicios clínicos, la coordinadora interina que nos está ayudando con todos los asuntos clínicos. Así que, si ya como que nos falta, lo que queremos que todo el mundo, ¿verdad?, tengamos claro. Así que lo que quiero decir con esto es que no necesariamente, aunque está la doctora Liz, que va a hablar sobre lo que es el diagnóstico de discapacidad intelectual y las diferencias con los diagnósticos como olvido, salud mental. En resumen, previo al 1999, todos los participantes o personas adultas, ¿verdad?, con discapacidad intelectual, el modelo de servicio era un modelo institucional, un modelo médico de servicio, centrado entre el médico, ¿verdad?, un equipo multidisciplinario, y el paciente que está enfermo, tratamiento. Y alojaban todas estas personas en ocasiones, ¿verdad?, cuando no tenían los apoyos familiares, en grandes instituciones. En Puerto Rico había más de 6, en cada institución podrían haber 200 personas. Y es un modelo que todavía en muchas partes del mundo es el mecanismo que utilizan para prestarle servicio a esta población. ¿Cómo surge la transformación de un sistema, de un modelo médico, un modelo de base comunitaria, el cual persiste hoy? En el 1999, un padre veterano, da la casualidad, ¿verdad?, institucionaliza a su hijo en uno de los centros de servicios que para aquella época, en aquel entonces, era el modelo práctico que se utilizaba para prestar servicios. Y unos meses después, al visitarlo, encuentra que su hijo está, en vez de mejor, ¿verdad?, ha deteriorado sus condiciones de salud. Él lleva una queja formal al procurador del paciente a nivel federal, se genera una investigación, y en esa investigación se determina que no tan solo a esta persona se le están violentando derechos civiles tan simples como acceso adecuado a la medicación, a tratamiento médico, transportación, inclusión, y que se identifica, ¿verdad?, una serie de condiciones, hacinamiento, falta de personal, y un trato a estas personas injusto, al punto que se detecta y se define como una violación de derechos civiles a unas personas que lo único que tienen es discapacidad intelectual. No son delincuentes, no tienen, ¿verdad?, no son un peligro para la comunidad. Entonces se agrupa, ¿verdad?, un grupo de padres, para que la redundancia, y presentan una demanda formal y la coge el gobierno de los Estados Unidos, y en el 1999 al 2000 se establece una demanda de violación de derechos civiles, y eso tiene un montón de siglas, como ustedes lo saben, el Commonwealth, qué sé yo, y unos numeritos del gobierno de los Estados Unidos contra el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, y su administración, de violación de derechos civiles. En acuerdo con el gobierno federal y estatal se establece el Joint Complaint Action Plan, un acuerdo de plan conjunto de reformar el sistema. Y se estipulan, ¿verdad?, 5 áreas principales. Número 1, la desinstitucionalización de estas personas. Número 2, mayor acceso a los servicios de salud, adecuado tratamiento y de inclusión social a la cual tienen derecho a coexistir en cualquier ambiente como usted y como nosotros. Integración en el mundo laboral, ¿verdad?, derecho a vivir y otros beneficios.
Y comienza el caso, ¿verdad? La transformación del sistema. Comienza desde el año 2000 a poco a sacar todo, bueno, se cambia todo el modelo de servicio, ¿no? A sacar a todos estos participantes de esas grandes instituciones y colocarlos en hogares comunitarios. O sea, el programa pasa de un modelo médico a un modelo de base comunitaria. Y estos hogares que no deben ser de más de 6 personas, no tienen ningún tipo de restricción. Es un hogar como cualquier otro hogar en el cual usted o yo residimos, con un personal mínimo los atienden y le proveen una serie de necesidades, alimentos, tratamiento y acceso adecuado, si necesita trabajar, pues que trabaje, y comienza la transformación. Se establecen 7 centros de servicio alrededor de la isla, que en esos centros diurnos hay equipos interdisciplinarios que prestan apoyo a estas personas para avanzar a la integración comunitaria. También se establecen unas clínicas dentales, se establece una unidad, ¿verdad?, de una clínica especializada en evaluación y consultoría, y se establece el programa en un modelo de servicio fundamentado en 2 principios que son importantes, ¿verdad?, que tenemos que discutir rapidito. La filosofía de servicio es trato amable y gentil. Esto es una filosofía de servicio enmarcada en una teoría de psicología de la interdependencia. No es nada más y nada menos que una teoría humanista, rogeriana, de aceptación incondicional y respeto a la persona adulta, ¿verdad?, con discapacidad intelectual, independientemente tenga, algunas privaciones, el nivel funcional. Es simplemente una persona que tiene otra manera de funcionar. Y en base a ese modelo de servicio de trato amable, que eso es parte de nuestra filosofía, acceso, ¿verdad?, adecuado y gentil, el otro fundamento es la planificación centrada en la persona. Es decir, todo lo que nosotros hagamos con el participante tiene que ser parte. En la medida de su nivel funcional, él tiene que ayudarnos a identificar en qué modalidad de hogar quiere vivir, en qué lugar quiere vivir, qué quiere comer, cómo quiere vestirse, el derecho a escoger, ¿verdad?, sus cosas, el derecho a trabajar, el derecho de ir a la playa, el derecho de desarrollar las destrezas de su preferencia. Así que, en fundamentado esos 2 principios, los equipos clínicos que están compuestos en estas facilidades trabajan con estos participantes para lograr que ellos logren, ¿verdad?, destrezas habilitativas y una mayor inclusión social. Es decir, ellos no están, esto es un programa totalmente voluntario, no es obligatorio. Yo acompaño a la persona a que se integre. Así que, fundamentado en eso, básicamente, ¿verdad?, nosotros tenemos 106 benchmarks de cumplimiento, específicamente en muchas cosas. Como 20 son del área de lograr la empleabilidad. En otras áreas son mejores condiciones y acceso a tratamiento médico. Otras áreas de cumplimiento tienen que ver con la desinstitucionalización, con obtener los accesos, transporte, cómo poder colaborar que ellos se inserten, ¿verdad?, en los mecanismos de transporte. En muchas áreas dentro de esos 106 benchmarks de cumplimiento en esta modalidad de servicio. Bien, dicho esto, pues básicamente, esto es un resumen general. Si hay algo que añadir dentro de los acuerdos de consentimiento de aspectos legales, no hay una ley que rige nuestros servicios, sino los acuerdos que se han hecho, en el caso, a través de estos años que hemos evolucionado, hemos mejorado grandemente. Ahora mismo nosotros tenemos un sistema de cerca de 82 hogares comunitarios, cerca de una población servida de alrededor de 700 personas en nuestro sistema, con un equipo interdisciplinario en muchas disciplinas para acompañar al participante y desarrollar esas destrezas. Así que, ¿cómo es la puerta de entrada de nuestro sistema? ¿Cuáles son los criterios de evaluación para prestar nuestros servicios? Les voy a dejar ahora a la doctora Alice Pérez, ¿verdad?, para que en términos de detalle del diagnóstico clínico y los comórbidos pueda hacer esas distinciones, porque ustedes en ocasiones reciben, ¿verdad?, tienen unos retos como jueces que tienen unas necesidades, identifican unas personas, y el que tomamos estas distinciones y el consent decree de nosotros, pues puedan tomar decisiones en favor a la población que estamos recibiendo. Ok, mire, no hay nada más difícil para cualquier ser humano que tratar de evaluarnos o medirnos.
Si yo hago preguntas aquí de cuántos de ustedes se conocen, cuántas cualidades positivas ustedes me pueden decir de usted, porque para juzgar a otra persona, pues, usted tiene que ver la revisión para que vea que se está todos los días, ¿verdad? Eso se nos hace bien difícil. En el caso para el que estoy ocupada hoy, que es desde el aspecto clínico, no soy abogada, no soy juez, así que no voy a entrar en esos detalles porque no es mi área de expertise. Es un proceso bien delicado, ¿verdad? Y es un proceso difícil. Los seres humanos somos seres de cambio. Lo que es real en nosotros todos los días de nuestra vida es el cambio. Envejecemos todos los días, engordamos todos los días. Yo quisiera decir que lo contrario es un cambiamos de opinión cada minuto. Usted de momento quiere una cosa y otra mañana, ¿verdad? Y ahí está todo el mundo, independientemente si usted tiene una condición o no la tiene. ¿Okay? Así que tenemos que partir desde la diversidad y no desde la normalidad, ¿verdad? Nuestra evaluación de vida. Así que cuando estamos hablando de discapacidad intelectual, estamos hablando primero que no es una enfermedad, es como estaba vista, ¿verdad? El modelo médico parte de la premisa que usted tiene una enfermedad, que hay un tratamiento y que hay una cura. Pues discapacidad no cae, porque no es una enfermedad. Es una deficiencia de nuestro neurodesarrollo. De hecho, bajo el DSM-5 le va a aparecer ahí. Quiere decir que la persona, cuando yo estoy hablando que es una condición neurobiológica y una deficiencia del neurodesarrollo, viene conmigo. Aunque yo lo detecte en el trayecto, viene conmigo. No se pega, ¿cierto? Okay. ¿Y qué causa? Es la discapacidad más presente que vemos en Estados Unidos, es más o menos, si tomamos la curva normal, es un 2% de la población. Básicamente vamos a ver una persona que va a tener unas deficiencias cognitivas, pero va a tener unas deficiencias también en su conducta adaptativa, y ahorita voy a hablar de las dos cosas. Y estas deficiencias tienen que presentarse, según el DSM-5TR, antes de los 22 años. El programa que el director estaba hablando comienza ahí, en los 22 años, porque trabaja con adultos. ¿Okay? Quiere decir que cuando la persona llega al programa, se tuvo que haber detectado. Debe haber cumplido con ese criterio. ¿Okay? Cuando nosotros estamos hablando de discapacidad intelectual, vamos a tener limitaciones significativas. Dos desviaciones estándar para abajo, que son significativas. Esta parte es importante. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todos tenemos limitaciones. Aunque usted no lo crea. Así que, vamos a ver. Nosotros vamos a tener unas limitaciones en los dominios conceptuales, y ahí tiene que ver el retraso académico. En el caso de una persona con discapacidad intelectual, es un retraso generalizado, porque tenemos discapacidad intelectual. Y una de las diferencias que tenemos que ver aquí, que vamos a ver más adelante, es que no es un trastorno específico del aprendizaje, porque el trastorno específico, lo dice la palabra, te habla de que hay unas áreas específicas donde esa persona tiene un retraso. Pero eso no significa que son todas. Si yo tengo discapacidad intelectual, yo voy a tener una deficiencia globalizada, ¿verdad? En esas capacidades que voy a ir mirando, que obviamente cuando estoy en la escuela se me hace mucho más difícil que cualquier otro estudiante adquirir una deficiencia. ¿Okay? Por eso tenemos diferentes formas de manejo de escuela. Los niños con discapacidad intelectual pueden estar en salones a tiempo completo, pueden tener educación especial con maestros de educación especial integrados en algunas clases, pueden estar en cursos regulares. Eso va a depender de cuál es el grado de discapacidad intelectual que presente la persona y cuál es su funcionamiento y cómo lo podemos ubicar. Lo mismo pasa con el adulto, si yo voy a traspasar ese mismo pensamiento. En el área social, yo voy a tener una inmadurez en las relaciones sociales, las relaciones interpersonales, ¿verdad? Posiblemente se me dificulte más relacionarme con pares, con personas de mi edad o con intereses que tengan, ¿verdad?, más relación
a mi edad o manejar esas funcionalidades sociales que se supone que yo pueda dominar a una edad específica. Y también tenemos una discapacidad, unos rezagos en el área práctica. Eso quiere decir que tengo problemas con la funcionalidad para mi autocuidado, entre otras cosas, ¿verdad? El poderme bañar, vestir, el poder manejar el dinero, ¿verdad?, de manera efectiva, todo ese tipo, hacer las tareas domésticas, todo eso me va a traer algún tipo de dificultad. En diferentes gradientes, ¿verdad?, en diferentes niveles, porque no toda la persona que tiene discapacidad intelectual tiene las mismas deficiencias. Esto es bastante individual. ¿Ok? Así que yo tengo limitaciones en el área de aprendizaje. Voy a tener aquí problemas en mi racionamiento, en la planificación de mi día, de mi pensamiento, ¿verdad?, que va a afectar mi toma de decisiones, la resolución de problemas, o el cómo me enfrento a ellos, el lenguaje, el comprender el lenguaje de otros, porque puedo hablar, pero los problemas del lenguaje pueden ser expresivos o pueden ser comprensivos. Y a lo mejor te hablo mucho, pero la realidad es que no entiendo nada de lo que me dices, o entiendo muy poco, me tienes que repetir, me tienes que demostrar, hay una serie de problemas ahí. En la comunicación, el cómo me comunico. El desarrollo de juicio, que obviamente me puede meter en problemas y por eso ustedes lo tienen en la sala, ¿verdad? Saber lo que está bien, lo que está mal. Y la toma de decisiones está ahí. Y el poder analizar las situaciones que pasan a mi alrededor. Sigue. Vamos a ver lo que es conducta adaptativa, ¿verdad? Y es importante, y le voy a recalcar algo, no solamente las personas con discapacidad intelectual pueden salir bajo en su funcionamiento de conducta adaptativa. Yo ahorita me levanté y dije que tengo déficit de atención. Pues yo tengo unas dificultades dentro de mi conducta adaptativa, que si a mí me dan una vaina, que es una de las cosas que ahorita le voy a hablar, posiblemente salga bajita ahí. Y eso no significa que tengo discapacidad intelectual. Y una persona que tiene trastorno específico de aprendizaje, también le doy una vaina y puede salir bajito ahí. ¿Ok? Así que, ¿qué mide? Bueno, voy a ver que dentro de mi conducta adaptativa, el lenguaje que ahorita hablamos, receptivo y expresivo, dificultades en la lectura y en la escritura, el concepto de dinero y el poder yo autodirigirme. Cuando una persona tiene, y eso a una parte, cuando alguien tiene problemas de lenguaje, va a presentar también, o puede presentar también problemas de conducta, porque nuestro lenguaje también nos controla, ¿verdad? Usted llega a un sitio con mucha gente como hay aquí y se sienta y cállate. No se lo dice nadie, usted se sienta y usted se está hablando. Y es importante tener un buen desarrollo del lenguaje porque es parte de lo que controla nuestra conducta. En el área social, como yo me relaciono con los demás, ¿verdad?, la parte interpersonal, el tener responsabilidad hacia las cosas que tengo que hacer o que decido hacer, la autoestima, que ahorita la doctora, ¿verdad?, que estábamos antes, estuvo hablando de eso. Soy más crédulo, me pueden engañar con más facilidad. Ingenuidad, sigo reglas, yo obedezco leyes, pero las puedo seguir y a veces no. Y voy a tener victimización. ¿Okay? En el caso del área práctica, pues como dije ahorita, las actividades del diario vivir se me pueden hacer difíciles, yo mismo alimentarme, vestirme, moverme, llegar a los sitios, poder prepararme mis comidas, saber cuándo me voy a tomar un medicamento, cuánto me tengo que tomar de eso, lo que voy a hacer en mi tiempo de ocio, ¿ok? Y en el trabajo. Así que todo eso sería mi conducta adaptativa. Eso es lo que me hace a mí ser una persona funcional en sociedad. Eso es conducta adaptativa, entre otras cosas. Cómo yo funciono en el contexto en el que vivo, me puedo enfrentar a lo que la sociedad me exige y cómo lo llevo a cabo. Porque socialmente yo me tengo que comunicar con otra persona, tengo que saber a qué dirección me dirijo para ir a trabajar, a qué hora entro, cuáles son mis responsabilidades, cuándo los cumplo, ¿verdad? En qué voy a usar el dinero, todo eso lo hacemos, ¿cierto? Pues eso, traducirlo mejor al español de nosotros. ¿Okay?
En el caso de la discapacidad intelectual, el DSM-5-TR, que estamos usando de referencia aquí, nos dice que yo tengo discapacidad intelectual si mi coeficiente intelectual está entre 50 y ahora es de entre 50 y 75, por eso es que lo tienen entre paréntesis ahí. ¿Okay? Antes era entre 50 y 70. ¿Ok? ¿Qué nosotros podemos ver en el desempeño de ese adulto? Problemas de alfabetización, problemas en el comportamiento adaptativo, el lenguaje puede ser más adecuado que los otros niveles y el trabajo semicualificado lo pueden llevar a cabo. ¿Okay? Pero si tienen más, que lo es lo que están viendo aquí, después vamos a ir que es más menos y después vamos a ver que es más menos, es porque ese que está en nivel leve tiene mayor capacidad que los otros niveles para poder lograr eso. ¿Okay? La moderada tendría un coeficiente intelectual cuando se le den las pruebas estandarizadas entre 35 y 50 y entonces puede aprender a leer y escribir, ¿verdad? O la alfabetización, en ese más o menos. Comportamiento adaptativo, fíjense que el leve tiene mayor posibilidad en comportamiento adaptativo, ya que tengo nomás que un signo azul. El lenguaje es más doméstico, ¿verdad? Y el trabajo no cualificado con o sin supervisión. Fíjense que aquel puede tener el trabajo semi-cualificado y no dice supervisión, porque realmente puede lograr trabajar y cumplir y este va a necesitar algún tipo de apoyo. Así que vamos a ir subiendo de los niveles de apoyo que va a ir necesitando según el nivel en el que esté. Grave, 20 a 35, tiene el comportamiento adaptativo, va a necesitar asistencia para vestirse, para comer. El lenguaje es mínimo y las tareas domésticas, si logra alguna, va a ser con asistencia también. Y en el caso de los profundos, puede que tenga como no lenguaje, que en la mayoría de los casos no tiene, pero puede alguno tener. Y el comportamiento adaptativo va a poder lograr algunos de ellos y todos van a ser, en este caso, todo es con asistencia. ¿Okay? Obvio. Esta es la pregunta de los 64,000 chavitos que vamos a pensar allí. Dice Alice, estamos llenos de casos que llegan y tienen trastornos mentales, tienen discapacidad intelectual, hay algunos que les gusta tener más cosas que otros, eso depende de cómo viven. Y añado, doctora, y el cuerpo de la fuerza no tiene mucha información. Cierto, cierto. Nosotros también a veces nos pasa así. Ok. ¿Qué es un trastorno mental? Que creo que lo han discutido hoy magníficamente bien en las presentaciones, está resumido. Pero es un síndrome, se lo puse en negrito porque es importante que sepan que es un síndrome, que es un conjunto de síntomas y signos de condición que están presentes en una persona. ¿Okay? Así que está caracterizado por una alteración clínicamente significativa de ese estado cognitivo, ¿verdad? La regulación emocional o el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos, del desarrollo que van obviamente a afectar esa función mental. Trastorno mental. Si usted lo diagnostican con bipolaridad, ¿verdad? Pues eso es un trastorno mental. Si usted tiene una personalidad esquizoafectiva, usted tiene un trastorno mental. Y eso lo que le estoy diciendo es que hay un conglomerado de signos y síntomas presentes en usted que hace que usted disfuncione, porque lo importante del trastorno mental es que usted disfuncione, ¿verdad? Y obviamente tiene que haber algún malestar subjetivo en usted, le molesta, no puede hacer las cosas, se siente mal. Todo eso se va a estar midiendo. Eso es trastorno mental. En el caso de consumo de sustancias, que puede venir junto con esto, porque de hecho están bajo lo mismo, lo que pasa es que estoy haciendo la diferencia, pero en el caso del trastorno de consumo de sustancias es un padecimiento que se define como el uso problemático de una sustancia, como es el alcohol, como pueden ser las drogas o los medicamentos recetados, porque la gente piensa que nada más ¿verdad? El uso de sustancias tiene que ser de drogas ilegales, ¿verdad? Ciertamente usted puede tener un problema de uso de sustancias ilícitas, ¿verdad? Que va a la farmacia y usted compra medicamentos. El individuo consume intensamente y
y a pesar de las consecuencias dañinas de eso, va a seguir crónicamente consumiendo, y a pesar del daño que le pueda estar, ¿verdad?, causando a su persona, no solamente física, sino a nivel familiar, social, ¿verdad?, en todos los aspectos laborales. La adicción a la sustancia es una enfermedad y esto va a afectar el cerebro, va a afectar el comportamiento y obviamente causa una incapacidad para controlar el consumo de esos medicamentos. ¿Qué pasa? Si mi consumo de cualquier droga es prolongado, voy a ver afectado no solamente mi conducta adaptativa, sino que puedo ver afectado también mi capacidad cognitiva. Y también depende de cuál droga es la que estoy usando, por cuánto tiempo, ¿verdad?, la frecuencia, todo eso hay que medirlo, todo. ¿Okay? En el caso de discapacidad intelectual, que fue con lo que empecé, es una condición neurobiológica y del neurodesarrollo que se va a caracterizar por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, como en la conducta adaptativa, que se manifiestan habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas, que ya le acabo de decir cuáles son. ¿Qué no es? ¿Qué no es discapacidad intelectual? Una persona que tenga trastorno mental o un diagnóstico de uso problemático de sustancias que no tenga adherencia al tratamiento, ¿verdad?, o tenga una pobre respuesta al tratamiento, o esté sin tratamiento. ¿Por qué? Porque va a presentar el deterioro que le estoy diciendo. Y no lo puedo medir porque la realidad es que esa persona no está adherida al tratamiento, no tiene tratamiento, y no sabemos cuál es su función, ¿verdad?, fuera de la parte del trastorno de salud mental. ¿Okay? Si yo le digo a usted cae en una depresión profunda y le hago una prueba cognitiva, usted puede puntuar por debajo de 70 feliz de la vida. Y eso no hace que usted tenga discapacidad intelectual. Eso dice que su trastorno mental en ese momento, ¿verdad?, su condición mental de ese momento es de tal grado y a lo mejor está siendo tratada que hace que sus capacidades cognitivas estén disminuidas. ¿Ves? Así que por eso ese historial es importante, el contexto donde ocurren las cosas, más allá que el número. O sea, el número no es que no sea importante, pero no se da sobre la nada. La conducta de un ser humano no se da en el vacío. Así que no podemos mirarlo así. Si voy muy rápido, si no, ¿en qué se diferencian estas tres? ¿Y por qué es importante? Porque nosotros estamos reunidos aquí y me parece que el tema es bien importante que humanicemos, ¿verdad? Que veamos a estas personas como seres humanos, que podamos ser un vehículo de servicio que los ayude a tener autonomía, a ser más funcionales. Me parece ideal. Eso es lo que yo creo que todo el que está aquí es lo que buscamos. Pero no todas las cosas son iguales y podemos pecar queriendo ayudar de hacer algo que va en deterioro de la persona. Y creo que ese es el punto. ¿Ok? La clave es esa. Se diferencian en el curso de acción y tratamiento. La juez me preguntó también, ¿cómo yo sé? Eso lo vamos a hacer. ¿Cómo yo sé que voy a decidir cuando llegue esta persona y de momento me sacan un papel y me dicen que tiene discapacidad intelectual, pero me lo llevaron por un problema de adicción a drogas, que cometió un delito, se metió, qué sé yo, en una casa a robar, ¿verdad?, para poder subsanar y sufragar su adicción a drogas. No sé si le estoy pintando algo real, pero... ¿A quién le suena ese caso de ese escenario? ¿Qué pasa? Le voy a dar el truco interno. ¿A dónde lo refiero? No, primero, eso es una investigación, ¿cierto? Las investigaciones tienen preguntas e hipótesis. Y hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me están trayendo esta persona, este ser humano? Porque ese problema, si yo no lo resuelvo, que es el problema principal en el momento, los demás problemas van a seguir ahí. ¿Ves? Así que si a mí me llega alguien que la queja principal es que tiene un uso problemático de sustancia, que lo hace meterse en una casa a drogar,
¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que estabilizar primero ese uso de sustancia. Que salió el papelito de discapacidad, perfecto, pero si no lo estabilizo, por lo menos en el programa de nosotros hay un problema, que lo dijo Daniel. Lo que damos son destrezas habilitativas, para que esa persona no siga deteriorándose, para que se pueda integrar en sociedad. ¿Y cuál sería el problema? Que mientras yo esté con el uso problemático y no me lo corrija, yo no voy a poder adquirir las destrezas habilitativas que tú quieres que yo aprenda y para evitar que yo diga así que tengo que hacer un paso 1 que me lleve un paso 2, ¿verdad? Para que esa persona siga funcionando. ¿Me sigue? Ok. En el caso sí, no lo tengo que ver. En el caso del programa Procor, nosotros enviamos a evaluar la oye, bueno, del micrófono. el proveedor de AMSA, ellos en el equipo interdisciplinario evalúa a ese candidato, y si ellos determinan que su condición primaria es la salud mental, hay que estabilizar primero la salud mental para luego cambiar la condición de sustancia. Cuando uno trata la condición de sustancia, si no se estabiliza la condición de sustancia. Te adelantaste, porque yo iba a decir eso. Hay que estabilizar también, si fuera el caso del trastorno mental, tenemos que estabilizar primero, ¿verdad? Pero estabilizar no son 2 días, ni 3. Yo necesito un sujeto que esté en revisión para poder, ¿verdad?, trabajar con su funcionalidad futura. Porque, por ejemplo, Daniel nos dijo, las casas de nosotros, usted va, primero que es voluntario y son abiertas. O sea que si yo abro la puerta y me quiero ir, pues me fui. ¿Qué pasa cuando se lo meten a crear? Y se van. Y el problema se queda circulando en el sistema porque no hemos resuelto nada, pero realmente no resolvemos nada porque no fuimos a atacar esta situación primaria que fue la que llevaron a su atención. ¿Ves? No estamos descartando nada más, yo no estoy diciendo que no descartemos lo otro. Lo que pasa es que las cosas se tienen que atender según la urgencia, ¿verdad? Lo que nos están llevando a nuestra atención primaria. Y además el curso de acción es diferente. Nosotros, por ejemplo, no tenemos tratamiento para trabajar con un problema de uso problemático de sustancias. No tenemos eso. O sea que si ese fue el problema principal, pues no lo estamos trabajando. No lo puso aquí, pero eso no va a pasar porque no lo tenemos. ¿Ok? Así que cada condición requiere un tratamiento específico, un tratamiento individualizado, ¿verdad?, centrado en ese paciente, en ese participante. Y eso pues debemos traspolarlo a que desde el aspecto legal se debe evaluar las razones por las cuales esa persona es llevada al tribunal y entonces cuál sería los pasos a seguir para tener eventualmente, en unos transcurso de tiempo, una persona que esté dirigida a un tratamiento acorde a sus necesidades. ¿Okay? Porque si le damos, como les dije, el tratamiento incorrecto, tenemos problemas. ¿Okay? Vamos a las evaluaciones. Yo llevo 23 años evaluando, 15 años dirigiendo un programa de psicología, corrigiendo evaluaciones de estudiantes. Y todos los días me suelto. Pero estoy aquí para que ustedes no se suelten. Las condiciones también tienen procesos específicos para yo poder hacer unos diagnósticos. Y aquí a veces pensamos que con una evaluación psicológica lo resuelvo todo, con una evaluación psicométrica lo resuelvo todo, y es como le dije ahorita a la juez, depende de la pregunta, sería el proceso de evaluación. Si ella recibe el caso que está el papelito de discapacidad, va a resolver su problema inmediato, pero hay un referido para ver si es cierto o no que tiene discapacidad intelectual. Esa es la pregunta que ella quiere que le conteste. Okay. Para ese diagnóstico de discapacidad intelectual,
Nosotros necesitamos una evaluación comprensiva y es una evaluación multidisciplinaria. ¿Ok? Voy a pasar esta parte de aquí porque ya lo hablamos de los leves moderados. Lo que pasa es que si tú eres un adulto mayor de 22 años que ya sobrellevaste tu etapa de desarrollo, tú puedes tener una capacidad intelectual disminuida por otras razones. A ti te dio un stroke a los 23 años. No, es que está igual. Sí. Pero no cumpliría los requisitos. Porque ese diagnóstico se dio antes de los 22 años. O sea que volviendo a ver no se le podría dar el diagnóstico. Lo que pasa es que tú tienes que ver, esa persona tiene que tener unos indicadores, porque acuérdate que es del neurodesarrollo. O sea, yo no puedo tener una persona con discapacidad intelectual que no se dé cuenta. Le voy a explicar algo. Mira. En Puerto Rico y en Estados Unidos se envió a que los nenes le hicieran una psicométrica antes de entrar aquí. No es para que la escuela lo acepte o no. ¿Usted sabe para qué es eso? Para esto. Es para ver dónde están las capacidades cognitivas a temprana edad. Porque ¿qué pasaba antes? Que las personas con discapacidad intelectual se identificaban después del 6º grado. Y muchas veces, y dije sexto, no a los 22, después del 6º grado, y muchas veces los sacaban de la escuela y los ponían a trabajar, cosa que ahora sabemos que eso usted no lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, eso nos traía problemas. Claro, ahora podemos subsanar eso. Pero, en el transcurso, una persona con discapacidad intelectual va a llegar, que no esté identificada en la escuela, va a llegar el punto en que no va a poder hacer las tareas académicas. No va a poder funcionar, va a chocar contra la pared. Si tiene discapacidad, si tiene otras cosas, porque puede tener trastornos mentales, y podemos tener trastornos mentales lo suficientemente agudos para que cuando yo voy en mi desarrollo, impida, ¿verdad? Y retrase mis capacidades cognitivas. Eso sí puede pasar, pero no es discapacidad intelectual. Claro, sí. Así que voy a ir a eso. No, pero es que no es que se quedó sin el diagnóstico, es que si no hubo esos indicadores que te dijo que tienen que darse. O sea, si tiene discapacidad, se va a dar. Yo creo que tengo la pregunta y la contestación podría ser la siguiente. La discapacidad intelectual es una condición del neurodesarrollo. Si se puede presentar. Ay, perdón, doctora Marilucinda Casado, secretaria auxiliar de Salud Familiar, Servicios Integrados y Promoción de la Salud, donde la Dirección de Discapacidad Intelectual es parte. La discapacidad intelectual es una condición del neurodesarrollo, posterior a la etapa del desarrollo, cuando se cierra, ¿verdad? Esa ventana y donde tú, por la secuencia epigenética de tu desarrollo, tú te conviertes en un adulto. Si tú tienes alguna condición que surge posterior, ya no es una condición del neurodesarrollo, es una condición neurocognitiva donde hay degeneración de tus funciones a nivel cognitivo. Por lo tanto, no clasifica dentro de lo que es el diagnóstico de discapacidad intelectual. Una cosa importante,
que bueno que están trayendo eso, es que nosotros tenemos participantes que han tenido situaciones asociadas con trauma, como hablaba la conferencia anterior. Esas situaciones asociadas a trauma han inhibido el procesamiento de información de ese individuo. Han comenzado a utilizar sustancias temprano en sus etapas de desarrollo. No nacieron con una situación asociada a un problema de neurodesarrollo. No obstante, en el transcurso del curso de vida, en etapas tempranas del desarrollo, por las situaciones a las que estuvieron expuestas, cuando no hay diagnóstico, que realmente no tienen discapacidad intelectual, pero cuando llegan a una edad adulta donde tú ves funciones disminuidas, donde tú ves destrezas adaptativas disminuidas, no lo puedes diagnosticar porque no fue dentro del proceso de desarrollo. Y ahí es que está, ¿verdad?, el conundrum de esto y la dificultad entonces para derivarlo a servicio. Lo ideal sería que pudiéramos tener una alternativa en la que pudiéramos trabajar las cosas de manera complementaria. Y eso es una de las que yo pienso que de este diálogo y de esta discusión que hemos tenido durante toda la mañana se pueden derivar como conclusiones al final del día y soluciones. Quizás yo quisiera que fuera a corto plazo, la realidad es que estoy haciendo pensamiento mágico, pero pudiera ser eso una solución integral como para la Pero en este caso, si tuviéramos una persona de esa edad con un trastorno mental, ¿verdad?, como el que está tú trayendo, ¿verdad?, ahora mismo a la discusión, le tocaría a ANSCA en ese caso trabajarlo. Podríamos pensar en familia, ¿verdad?, dependiendo de... Porque es que cada caso es individual. A mí a veces me llama la atención que nada más pensamos en estas dos opciones. Y hay veces que el problema es vivienda, o sea, el problema que trae la persona es de vivienda realmente. O es un problema que tiene que ver con cuidado a una persona adulta, y es adulta pero hablando mayor, ¿verdad?, de 60 años, y eso le toca a familia. Entonces tenemos que mirar todas las opciones. A mí me encantaría que aquí hubiera como una ley 51 que hay en educación, que pone todas las agencias y todo lo que deberían hacer, ¿verdad?, dentro de cuando estamos trabajando con un caso, pues no lo tenemos, ¿verdad?, pero no hay legisladores. Alguien debería ese era el propósito de invitarlas a todas las personas del equipo. Alguien debería escribir eso, porque sería ideal el que supiéramos cómo cada agencia tiene una responsabilidad sobre estas situaciones, ¿verdad? Por eso les dije, hay que ver por qué viene. Porque a lo mejor viene por un problema familiar. Y entonces ahí, ¿quién intercede? Porque el problema es ese. Hay gente que no quiere que, ¿verdad? Y ahora voy a tomar el tema de que si tuviera discapacidad intelectual, hay padres que no quieren, por ejemplo, que vaya a un hogar o que vaya a un hospital, quieren quedarse con ellos. Pues tiene que haber una manera de que se eduquen de cómo tratarlos mejor, de cómo manejarlos mejor. Porque realmente también tenemos que contar con las personas, ¿verdad? Con los sujetos, con lo que piensan y lo que hacen. Ok. Vamos a hablar un poquito de las pruebas que a veces causan muchísima controversia. Puerto Rico tiene un problema de psicometría, ¿verdad? Eso significa que nosotros, en la mayoría, no producimos nuestras pruebas y aunque dicen estar estandarizadas, muchas de ellas pegan de no estar estandarizadas con nuestra población. Pero es lo que usamos, es lo que existe y es lo que podemos utilizar como una medida, ¿verdad?, que me pueda comparar una persona con otra, ¿ok? En Puerto Rico, en el caso de nosotros que trabajamos con adultos, utilizamos la EWA 3, que es una escala de inteligencia que tiene un factor lingüístico alto. Doctora, le quiero hacer una pregunta. El hecho de que una persona a temprana edad, como científicamente se ha probado, de que el lóbulo frontal termina su desarrollo entre los 25 o 30 años de edad, que comienza a usar sustancias controladas o alcohol a temprana edad, eso incida en que entonces impide ese desarrollo normal y puede entonces terminar con una condición de
de incapacidad intelectual o... Si es en frontal, va a tener más problemas de impulsividad, de atención, de memoria, de organización, de planificación. Eso es lo que vas a ver. Sí, eso es lo que quería decir. Sí. Que también depende de dónde. Sí. Gracias. Es que estos casos son bien individuales. Son bien individuales. Buenas tardes, doctora. Tengo dos preguntas. Uno puede tener discapacidad intelectual y no haya sido detectada, pero hay récord previo a los 21 años, pero surja o salga a la luz a los 25 años. Pero ahí hay un récord. Pero hay un récord, sí. Y eso tiene que ver con el seguro social, que los jóvenes pueden recibir el seguro social de los padres si ha sido diagnosticado antes de los 21 o 22 años. ¿Tiene una correlación con lo que usted está hablando? ¿Utiliza eso el seguro social? Sí. Gracias. Ok. A la prueba. Porque tiene que ver con el asunto interagencial. Ok. ¿Verdad? Tuve la oportunidad de trabajar para el Departamento de Educación en varias escuelas y de pronto, a ver, que no tenemos un espacio, ¿verdad? De que cómo pueden proveer cada agencia la responsabilidad que tiene de lo que ocupa aquí. Si todo esto empieza a surgir en las escuelas, ¿cómo podemos nutrir ya al programa de discapacidad intelectual diciéndole, this is coming? O sea, ya lo tengo aquí porque tuve un caso, él conoce el caso, y ellos también, donde salud me pedía a mí, juez, ordene, educación, presenté los récords. Lamentablemente la escuela había desaparecido, se nos hizo increíble en esta época, se nos hizo imposible conseguir los récords porque se perdieron récords de educación especial que se supone que no se mantengan. La escuela vaya a cambiar, que eso tiene que ir custodiado con la región educativa, ni tan siquiera los distritos, y lo sepa, el conocimiento propio, y los récords no aparecían, y el papá nos decía, ella fue de educación especial toda la vida, y llegó a tal grado, pero ella era de educación especial. Y entonces, a falta de las pruebas, la evidencia, pues no podíamos tomar una determinación porque el diagnóstico nunca se dio, pero yo a los 22 años, o sea, yo creo que es hora de que educación entre de lleno, que no está aquí, pero ahí es donde las pruebas son mandatorias. Cada estudiante que entra al sistema es mandatorio que se le realice la prueba, y ya van por edades bien tempranas. Así que esa información se está recopilando todos los días a través del país. ¿Cómo es que no llega donde tiene que llegar? Hay que esperar a que la persona tenga 25 años con una orden judicial para yo decirle a una agencia que se lo diga a la otra. Así no podemos. Ustedes que lo hagan, porque a veces Pero así no podemos. tampoco. También porque recordamos siempre que el programa de discapacidad intelectual es un programa que es voluntario. Papá, mamá, luego de que se termine el proceso, refiere a su hijo o a su hija para evaluación, y por eso quizás no hay una conexión o interoperabilidad entre sistemas. Yo lo cojo a principio cuando entra el tema 3 años, que entra por avanzando juntos. Ese niño y esa niña con necesidades especiales. Luego de que sale de avanzando juntos a los 3 años, entra el Departamento de Educación. Y el Departamento de Educación lo trabaja hasta los 21. Se supone que el Departamento de Educación, que está obligado por ley a eso, haga un proceso de transición para que ese niño o esa niña, ¿verdad?, ya un adulto de 21 años, pues pueda pasar a un programa como discapacidad intelectual, si es del interés de padre, madre o encargado, o pueda continuar viviendo en inclusión comunitaria, porque hay muchos que están fuera porque tienen actividades de inclusión, tienen trabajo, etc. Pero eso no ocurre muchas veces, o sea, la transición por parte de educación, que están obligados a empezar ese proceso desde los 16, desde los 14, hacerlo, pues no, eso no pasa, ¿verdad? Y entonces eso genera un desfase. Nosotros, dentro del Departamento de Salud, y estoy metiéndome yo en cabeza, no se va, pero bueno, tenemos una nueva división, que es la que se está montando ahora, que es la División de Rehabilitación Integral y Independiente. Es una ley del 2015 que estaba
engavetada y la saqué, bueno, la sacamos del equipo y la desarrollamos y estamos montando esa división. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que haya un registro central donde haya información de lo que entra en el Departamento de Salud, de lo que sale del Departamento de Salud, se pueda seguir de manera longitudinal ese caso, ¿verdad? Y luego posteriormente se pueda saber dónde está, qué necesita, que haya un registro central. Eso se está trabajando. Va a tomar tiempo porque necesita, ¿verdad, chavito? Pero se está trabajando. Así que esa es la razón por la que discapacidad intelectual no necesariamente tiene ese registro de los casos y es porque le corresponde al Departamento de Educación, luego de que ese niño sale, si es que está en un salón a tiempo completo por diagnóstico de discapacidad intelectual, porque esa es otra cosa. A veces está en educación especial, pero hay diferentes modalidades de educación especial por diferentes diagnósticos. Por lo tanto, si estaba en el salón a tiempo completo por discapacidad intelectual, pero ese expediente no está, estamos entre la espada y la pared, porque la otra cosa que nosotros queremos buscar siempre es que el mejor interés del participante y el mejor bienestar que esté en el ambiente menos restrictivo. Hay veces que los padres también tienen la expectativa, y perdón, doctora, que estoy tomando tiempo, tienen la expectativa de que los centros transicionales de servicio o el programa de discapacidad intelectual es una escuela, es una extensión de la escuela. No lo es. Es un proceso que es habilitativo para mantener esas destrezas que ese individuo ganó cuando salió a los 21 años del Departamento de Educación. Hay servicios terapéuticos, pero de igual manera, tú no coges terapia, por ejemplo, si tú quieres rebajar, tú haces este ejercicio 45 minutos 3 veces al día. El que es más fiebre lo hace 1 hora y media, 3 veces al día o 5 días a la semana. Pero eso es lo que tú haces 1 hora y media. Pues es lo mismo con la terapia. Yo no te puedo dar terapia ocupacional todos los días porque la gente llega a un plató, un nivel donde ya no progresa más. Yo te puedo mantener la destreza y combinártela con actividades prácticas del diario vivir. Y ese concepto de que a veces pues llegan a la sala y lo que quiero es que me lo ubiques aquí porque quiero que me le den servicio y los tengan de 8 a 3 de lunes a viernes. Eso no es la realidad del servicio. Y eso va en contra de los acuerdos de cumplimiento de desinstitucionalización. A un adulto, ya adulto, una persona que tiene el interés, ¿verdad?, y el deseo de integrarse a la comunidad, por asuntos personales o los propios cuidados que requiere, yo colocarlo 5 días a la semana, de 1 a 3, en una modalidad de cuidado, porque no es para ofrecer un servicio, puede constituirse yo de privar ese funcionario, ese participante. Un asunto que quería atender también o discutir mientras la discusión de lo de la responsabilidad interagencial. Hay un factor que también nosotros tenemos que educar a la comunidad, la responsabilidad de los padres. Una que estaba indicando a la jueza que está aquí a mi lado, muchos de esos participantes que muchas veces llegan a evaluación, los papás no tienen ningún documento de ellos que sustentan el diagnóstico y aunque bien es cierto que educación tiene una responsabilidad de custodiar un expediente, pero el papá también debe tener un registro porque en la medida que esa persona va creciendo y hay diferentes, ¿verdad?, beneficios y servicios que esa persona pueda llegar sin tener esos documentos. Entonces, como los padres también deben, ¿verdad?, que muchas veces ven el sistema, el gobierno, el que tiene que suplirle todo, como también hay que responsabilizar al papá de mira, mantener toda su documentación de sus hijos para que no lo tenga educación, no hay problema, yo lo tengo aquí, mira, toma, y resolvemos el asunto. ¿Ves? Pero nos ponen en esta disyuntiva de que el propio sistema, pero también los padres, ¿verdad?, tienen un rol importante, el más importante en esta discusión. Bueno, volviendo a las pruebas, ¿verdad? Nosotros empezamos con una IGO 3, que es una escala de inteligencia Wechsler para adultos. Le estaba diciendo que tiene una carga bien grande a nivel lingüístico. Muchos de nuestros participantes, como vieron ahorita, entre leve, moderado, ¿verdad?, profundo y grave, muchos de nuestros participantes no dominan el lenguaje, ¿verdad? Tienen o rezago o no hablan. Así que posiblemente la IGO no sea la prueba indicada para evaluarlos. Cualquier evaluación que se haga, y esto es bien importante, cualquier evaluación que se hace, siempre se hace en beneficio de la persona. Yo no estoy para enlistarle a ustedes debilidades de nadie. Yo estoy para decirle las fortalezas que tienen
cómo se pueden utilizar en un plan terapéutico y cómo esas fortalezas las podemos utilizar para que esa persona sea más funcional. Claro que te tengo que, ¿verdad?, decir cuáles son sus debilidades, pero la búsqueda real es siempre en beneficio de la persona. Si yo de entrada sé que no va a poder hacer la EGUA porque tiene problemas lingüísticos, no lo voy a poner ahí para que te salga bien bajito, ¿verdad? Y entonces te diga, mira, esta persona no puede hacer esto, aquello, lo otro. Yo tengo que ver si hay otras habilidades, si realmente, sacando esta parte lingüística, esta persona tiene unas destrezas. Para eso entonces tenemos las escalas de inteligencia no verbal. No estoy haciendo esta lista porque en la evaluación tienen que aparecer todas, ¿está bien? El clínico, el psicólogo, el que esté evaluando debe estar seleccionada adecuadamente según la persona que va a evaluar, pero le estoy nombrando, ¿verdad?, las posibilidades. Está la escala de inteligencia no verbal Likert 3, la escala de inteligencia no verbal Tony 4 y la escala de inteligencia no verbal también matrices progresivas Reyes. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Bueno, si no habla, hay otras alternativas de evaluar la capacidad cognitiva de esta persona. ¿Ok? Se pueden dar para comparar, y les explico. Hay gente que en la escala EIWA, que tiene, ¿verdad?, como les dije, un área lingüística grande, me puntea como si tuviera discapacidad intelectual, pero cuando le doy la no verbal sale promedio. Yo tengo que levantar bandera ahí. Tengo que levantar bandera porque en una prueba de inteligencia, donde saco la parte lingüística, la persona muestra capacidades. Y yo evalúo a favor de la persona. El yo decirte que tiene una discapacidad cuando realmente tiene unas capacidades es un error clínico mío. Es un error clínico mío, porque no te estoy midiendo realmente cuáles son las capacidades, que al final del día es lo que estamos buscando. Tenemos la prueba de habilidad intelectual para el flujo de una persona en niños, adolescentes y adultos, que la puede utilizar también como una prueba de inteligencia. ¿Okay? Yo sugeriría que hubiera más de una para irnos a la segura, porque si me puntea bajito en la EGUA, me puntea bajito en una TONI, me puntea bajito en un dibujo de la figura humana, y en todas punteó 60, 65, 69, ¿verdad? Jugó ahí más o menos, pues indudablemente la evidencia dice que tiene discapacidad intelectual. ¿Me sigue? En el área de conducta adaptativa, que también la tengo que medir, las opciones que tengo son el ABAS 3, el Adaptive Behavior Assessment System 3 y el Bailan Adaptive Behavior Scale. Estas son unas pruebas que es un tipo de entrevista estructurada que se le da a los padres o a los cuidadores. Porque a veces me dicen, pero esa conducta es según la percepción de otros. Sí, del que está más cerca, debe ser una persona, ¿verdad?, que conozca al que estamos evaluando y que nos pueda decir a nosotros, los evaluadores, cuáles destrezas dentro de esa conducta adaptativa él logra y a qué nivel lo logra, porque ellas miden a qué nivel logra esa destreza. Si la domina, si está como que en progreso, o si no la domina, te lo va a decir. Y es importante. Tenemos que medir el estado mental del sujeto, porque quizás no tiene discapacidad intelectual, pero por acá vemos que puede haber un deterioro cognitivo. ¿Ok? Y en ese caso tenemos el MOCA, que es el test de evaluación cognitiva de Montreal, y tenemos el Mental Test, que también le va a medir ese estado mental. ¿Ok? Además de eso, dependiendo de cada sujeto, porque el proceso de evaluación depende del sujeto, yo puedo utilizar para medir pruebas conductuales, hacerle pruebas emocionales para ver cómo está su estado emocional y hacer pruebas neurocognitivas. Eso es según el caso y cuando yo veo si la persona podría o no realizar una prueba, porque no voy a poner a alguien a hacer una prueba que ya de antemano veo que no va a poder completarla o hacerla adecuadamente. ¿Okay? Acuérdense que esto es como yo sacar un retrato a él y no queremos quedar bien en el retrato, así que yo tengo que buscar que quede bien en ese retrato.
Además de esas pruebas, hay que hacer una entrevista comprensiva. En el caso del programa, esa entrevista comprensiva es una entrevista de arena. Eso significa que todos los profesionales multidisciplinariamente están allí, ¿ok? En esa entrevista. Es muy bueno, ¿me explico? Porque si la terapista ocupacional le está preguntando al participante, ¿tú te bañas? Yo estoy oyendo, ¿verdad? Estoy oyendo lo que él está contestando. Sí, ¿cómo te bañas? Ah, pues me meto así, con un jabón, me lo paso por aquí, qué sé yo. Fine, yo estoy bien. Ella lo está evaluando desde el área ocupacional. Y yo lo voy a estar mirando desde el área clínica de psicología. La del habla lo está escuchando, le va a decir, mira, esta persona tiene un lenguaje comprometido, limitado, concreto, ¿verdad? Hasta la enfermera le va a decir, debes bañarte más días, ¿verdad? Todo eso va a estar pasando allí. O sea, lo vamos a estar mirando de una manera interdisciplinaria. ¿Por qué? Bueno, porque la discapacidad intelectual no se puede ocultar, que era lo que le estaba tratando de decir a la compañera ahorita. Es algo que si los profesionales estamos sentados a la mesa observando a esta persona y haciéndole un sinnúmero de preguntas, ¿ok? Que yo hasta a veces los pongo a jugar. Ay, ¿te sabes los colores? Sí, yo me lo sé, aquel, lo otro. ¿Verdad? Son estimulaciones distintas de las distintas áreas. Y vamos a entrevistar también a ese papá, a ese cuidador, ¿ok? Está en todas las partes. Ese proceso de esa entrevista comprensiva, interdisciplinaria, es para obtener la mayor información posible, pero nos pasa, como dice la jueza, que a veces esa información no está como que muy completa porque el cuidador no la sabe o no la tiene. Esas cosas pueden pasar también. Conocer los servicios que ha tenido, cómo ha respondido, cuáles son los que necesita. ¿Okay? Y entonces se van a hacer evaluaciones integrales luego que esta persona pasa por el proceso de entrevista. Se hace la evaluación psicológica. Tenemos que cumple con los requisitos de tener una capacidad cognitiva menor de 75, que tiene la conducta adaptativa disminuida, ¿verdad? Y que esto se dio antes de los 22 años, entonces entra nuestro equipo a evaluar en otras áreas según hayamos visto en la entrevista que necesita. Necesito una evaluación de terapia ocupacional, necesito una evaluación del habla, de tragado, por ejemplo. Todo ese tipo de rehabilitación vocacional entraría ahí dentro del programa de nosotros, ¿verdad? Idealmente, en cuestiones de lo que le va a llegar a ustedes, pues va a ser una evaluación psicológica psicométrica que mínimamente le mida las capacidades cognitivas y la conducta adaptativa que se ha dado antes de los 22 años. Eso usted tiene que estar pendiente que esté ahí. Porque yo no puedo hacer el diagnóstico de discapacidad intelectual, de discapacidad intelectual solamente con el IQ. No, tampoco lo puedo hacer solamente con la conducta adaptativa. Tienen que estar los tres componentes presentes. Así que las pruebas deben ser evaluadas dentro de un proceso clínico que permite integrar, evaluar y validar el funcionamiento de la persona, tomando, y esta parte es importante, tomando en consideración su realidad y experiencia de vida, porque no lo podemos ver desde nuestro privilegio. Estoy dando una baila y quizás la persona, y voy a decir lo del baño porque quizás es lo más que se ve, no se baña con la frecuencia que me baño yo. O sea, no lo hace. Se sabe bañar. O sea, cuando lo hace, sabe hacerlo. Pero no se baña con la frecuencia que socialmente a nosotros nos gustaría que se bañara. Pero es una persona en sinogarismo. Así que se baña cuando de momento apareció iniciativa comunitaria que hizo una ducha en Chacuna, ¿verdad? Y se bañó. ¿Está bien? Pero se sabe bañar. O sea, domina la conducta. Pero no la hace con la frecuencia esperada porque tiene otras situaciones de vida que no le permiten hacerlo. Ojo, tengo que tener mucho ojo cuando estoy dando la baila. Porque si me dice, no, yo no me baño, es un cero. Eso no es un cero. Eso no es un cero. ¿Verdad? Porque él se sabe bañar.
Así que hay que tener ese ojo clínico, que es lo que le quiero decir. Porque a veces nos vamos solamente a los puntos sin explicar las razones por las cuales algo se está dando. Yo tengo uno que lo refirieron los otros días, no voy a decir el nombre. A mí me encantó. Porque él se sienta, yo me presento y me dice, yo no sé por qué yo estoy aquí, ni por qué me mandaron, porque a mí no me hace falta esto. Yo le voy a decir una cosa, yo voy a salir mal en esas pruebas porque yo no fui a la escuela. ¿Okay? Y no fui a la escuela porque desde chiquito yo vendo droga. Yo cuadro cajas. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es cuadrar la caja. Exactamente, ese veo de manera. Me dice, yo no sé leer ni escribir porque nunca fui a la escuela. Me mandaban. Oye, ya la información es súper valiosa porque en efecto en la parte cognitiva él va a salir pastor. Y así fue. Pero en el bailar es un superviviente. Tiene mejores habilidades funcionales que todos nosotros. Él duerme con un ojo cerrado y otro abierto y sabe todo lo que pasa a su alrededor. Entonces, estas son las cosas que uno tiene que estar pendiente y que tiene que llegar donde ustedes, porque a la hora de la verdad, esa persona sí tiene un uso de, ¿verdad?, problemático de sustancia que lo ha provocado que tenga unas actividades no muy legales que digamos, aunque él las dice hacer. Pero no tiene discapacidad intelectual. Y en nosotros ponernos, por ejemplo, en el programa, sería un error, aparte de que se va a ir a eso es un caso de que él hace ese tipo de trabajo porque eso porque él aprendió en su entorno, porque a lo mejor él piensa que eso es normal Pero él pintaba casas, lavaba carros, él hacía otras cosas, pero su función principal era cuadrar la caja porque ahí es que habían los chavos. Pintar a veces pues no le pagaban bien. ¿Verdad? Él tenía un mercado amplio de cosas que podía hacer. Era bastante funcional en eso. Claro. O está este otro caso, el que me dicen tiene discapacidad intelectual. ¿Por qué está en el tribunal? Porque por escalamiento. Hizo 5 o 6 escalamientos. Ok, perfecto, tiene discapacidad intelectual. No marca bien en las pruebas, porque lleva 20, 25 años con uso problemático de sustancia. Ya usted sabe lo que te pasa acá. Ok, fine. Pero cuando tú lo sientas, te dice, bueno, yo me busqué el caso, te dice en qué cárcel estuvo, quién lo supervisó, por qué fue. De hecho, tengo uno que me dijo, mire, yo vigilé esa casa como 5 días. Ok. Me sale que no sabe el número, pero me dice, yo la vigilé como 5 días. Esperé que se fueran, entré. O sea, vigilé por dónde voy a entrar. Entré. Me llevé las cosas que podía porque nadie me quiso ayudar. Porque me nombró que tenía un par de padres que como que no podían cooperar. Él cogió lo que pudo llevarse. Lo vendió y fue al punto a comprar, ¿verdad? Porque para eso era el proceso. Pero cuando vio que no regresaba, o sea, que la casa seguía vacía, dijo, espérate que no me puedo meter. Una secundaria. Ok, y fue, ahí lo cogieron, porque los vecinos, obviamente, habían visto como que el movimiento y estaban pendientes, y cuando él vuelve a entrar, lo que se encuentra afuera es la policía. Pues mire, yo tampoco puedo decir que tiene discapacidad intelectual. Ahí hubo atención, clasificación, planificación, análisis, y no, aunque no les afectaba, esas historias de vida son importantes a la hora de analizarlo todo. O sea, es el todo, es el todo. Quiero que lo hagamos. Y no es para que seamos punitivos, porque realmente tampoco estoy diciendo que no necesita ayuda. Esta persona necesita ayuda. Lo que pasa es que la ayuda que necesita es por otras razones. Y su discapacidad en el área, ¿verdad? La parte cognitiva que está funcionando más baja, responde mejor a otras situaciones. Así que esa parte para mí es importante. Ok. Hemos estado, yo creo que esta parte el director la tocó, ¿verdad? Sí. De los servicios. Ok.
La SEC, que es donde van a llegar las personas a través de la comunidad, como dijo la doctora aquí, ¿verdad? O llegan a través de las órdenes del tribunal. Vamos a ver que van a llegar entonces a la SEC, que es la clínica especializada de evaluación y consultoría. Y ahí nosotros tenemos un equipo interdisciplinario donde hay médicos, enfermería, psicología, trabajo social clínico, patología del habla y lenguaje, nutrición, terapia ocupacional, consejería y habilitación vocacional. Tenemos el Task Force, que yo pertenezco, que estamos acá abajo, donde hay trabajador social, psicología y enfermería. Y obviamente tenemos una línea de crisis, que está a las 24 horas, y el teléfono de la consulta. Estos servicios dentales lo habló el doctor, porque la persona con discapacidad intelectual tiene problemas dentales, pero no solamente que los tenga, porque de nosotros es difícil trabajarles en la boca, ¿verdad? Así que necesitamos una especialidad específica para trabajar. Ok, miren lo que yo voy a hacer. Yo soy experta en evaluación, pero a mí me acompaña la trabajadora social que se encarga de los centros de servicio. Así que yo creo que lo que nos queda aquí, que es poquito, ¿cuántos son? En 15 minutos, Melissa nos va a explicar qué pasa en esas casas que van a llegar. Si nos dicen 10. Está bien. No, yo llego a acuerdo. A mí me encantan estos espacios porque podemos aunar esfuerzos, ¿verdad? Y eso es lo que queremos. Así que yo no voy a ser repetitiva, lo que ya yo vi que tocaron no lo vamos a tocar. Pero sí para mí es importante que conozcan, ¿verdad?, los servicios que damos de manera, ¿verdad?, servicios habilitativos de vida independiente y apoyo clínico que fomentan el desarrollo potencial máximo de la persona con discapacidad. Ahí hay un equipo interdisciplinario, como dijo la doctora, no solamente desde el proceso de evaluación, sino el servicio que damos continuamente en los CTS. Es un equipo que está completamente mirando al participante de manera holística, ¿verdad? Desde los aspectos sociales, biológicos y todas estas áreas, ¿verdad? Para poder lograr lo que es incrementar estas habilidades, potenciar la autonomía, inserción a estas experiencias de integración en la vida de comunidad, acceso a oportunidades vocacionales y ocupacionales. Lo que antes se veía, ¿verdad?, en una persona con discapacidad intelectual no tenía, ¿verdad?, todas las posibilidades que hoy tiene, porque se ha ido transformando la visión. Y nosotros poco a poco, ¿verdad?, son personas como nosotros que tenemos todos los derechos igual ellos. Así que estos servicios lo que va a ayudar es a sensibilizar, número uno, ¿verdad?, a las comunidades, a las agencias, porque nuestros profesionales van a estar acompañándolos para que se dé este proceso. Desde el proceso de darle las terapias hasta acompañándolo en estas actividades que ellos hacen, sociocomunitarias, recreativas también. Y en el área de empleo, apoyo clínico para la salud física y emocional y fortalecimiento de los lazos familiares. En muchas ocasiones, cuando hay unas conductas, ¿verdad?, difíciles de manejo, los familiares no tienen las destrezas y nuestros psicólogos, ¿verdad?, junto con el equipo completo, hacen un proceso de psicoeducación y acompañamiento, no solamente, ¿verdad?, para que ellos tengan las destrezas, sino también para que los mismos participantes puedan ir modificando estas conductas. Nuestros centros de servicios están en Aguadilla, Vega Baja, Bayamón, Río Grande, Calley, Maicomito y Ponce. ¿Verdad? Así se ve en el mapa. Es que es bien importante porque en ocasiones nos refieren, ¿verdad?, los casos y el acceso a estos servicios, ¿verdad?, son un poco distantes y la disponibilidad de la transportación o las dificultades que tienen los familiares, también todo eso se pondera, ¿verdad?, durante un proceso evaluativo. Estos son nuestros CTS, los aspectos esenciales del servicio, ¿verdad?, basado en un amor incondicional de trato amable, perspectivas de interdependencia y ecológica, planificamos los servicios centrados en la persona. Nosotros trabajamos con el plan centrado de la persona porque es importante conocer, ¿verdad?, los sueños que tiene esa persona, los deseos y los intereses, porque eso es lo que nos mueve a nosotros a poder seguir alcanzando otras metas en la vida. Así que igual que nosotros, ¿verdad?, que miramos desde lo que queremos para nosotros, pues nosotros también tenemos que conocer a nuestros participantes. Proporcionamos la creación de vínculos afectivos ambientales cálidos y
trabajamos de forma colaborativa con el equipo interdisciplinario. Así que voy a darle rapidito para... Esto fue lo que ya el director habló, ¿verdad? El cambio que hubo en los modelos de enfoque. Aquí quiero pasar directamente para que vean unas imágenes de nuestros hogares. Nuestros hogares son casas abiertas donde los participantes tienen la libertad de ambular, caminar y estar en el lugar donde mejor ellos entiendan, ¿verdad? Donde ellos, ¿verdad?, puedan ver televisor, donde puedan hacer sus actividades según sus intereses. Y están bien decorados, ellos tienen acceso al área de la cocina y pueden ir desarrollando, ¿verdad?, unas destrezas para lograr la vida independiente. Vieron esta área del patio, una área completamente abierta, una persona, ¿verdad?, que si nos ordenan ubicar, que tiene un problema de sustancia y en ese momento, ¿verdad?, no se atendió esa situación, va a brincar la vez y se va a ir y no hay manera, además de que representan ocasiones una peligrosidad para nuestra población que es vulnerable. Así que ese es un aspecto que siempre nosotros también tenemos en consideración. Hay participantes también que pueden tener un diagnóstico de discapacidad intelectual, pero tienen un problema, ¿verdad?, conjunto de trastorno de salud mental que altera su conducta. Entonces ahí tenemos que ver la peligrosidad que tiene este participante, número uno, por la intensidad y frecuencia de estos eventos, ¿verdad?, conductuales. Esa intensidad de las agresiones, esa frecuencia. Entonces, si yo no lo estabilizo, no va a poder desarrollar estas destrezas habilitativas y además va a ser un riesgo a la población. Nosotros también contamos con un servicio de respiro, ¿verdad?, que nació como, ¿verdad?, nosotros vemos las necesidades, nuestros participantes muchas veces requieren unos apoyos y supervisión 24/7. Y los familiares en muchas ocasiones, ¿verdad?, presentan signos y síntomas de agotamiento, así que tenemos ese servicio que está disponible para participantes de hogares biológicos que necesiten, ¿verdad?, por un periodo o algún asunto personal, no solamente por alguna enfermedad, sino un viaje o vacaciones o que tenga que someterse a alguna cirugía. Es bien importante que estos servicios son específicamente para participantes adscritos a la división. El equipo interdisciplinario evalúa la necesidad y recomienda el servicio. Aquí, ¿verdad?, unas imágenes para que puedan ver, ¿verdad?, de ciertos aspectos que nosotros trabajamos, esto no es directamente desde nuestro centro, pero trabajamos, ¿verdad?, con el desarrollo de las destrezas, por ejemplo, donde están la persona tendiendo ropa, en el área de alimentos. Así que los apoyos apropiados reducen las limitaciones funcionales y les permite participar y contribuir en una vida comunitaria. A lo que yo creo que nos interesa, ¿verdad?, a todos aquí para poder seguir haciendo esfuerzos y poder, ¿verdad?, seguir atendiendo los referidos que nos llegan día a día de los tribunales. El proceso de solicitud de servicio el referido llega a la clínica, pero no solamente a nosotros nos llegan casos de tribunales, nos llegan casos de comunidad e interagenciales. Nosotros iniciamos, ¿verdad?, ustedes nos envían la orden, en muchas ocasiones, ¿verdad?, empieza un proceso de orientación a los familiares, porque en muchas ocasiones, aunque llega la orden, los familiares desconocen para qué fue que los refirieron a nuestra agencia. Posteriormente, la solicitud de documentos requeridos, nosotros le enviamos un listado para que ellos conozcan cuáles son esos documentos. Y se hace una revisión de ese expediente, de esos documentos que nos llegan para nosotros, ¿verdad?, poder planificar el proceso de evaluación, como bien dijo la doctora. La evaluación psicológica, estos son los documentos requeridos. Una evaluación psicológica que indique que el solicitante tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual previo a los 22 años. El solicitante debe tener de 22 a 59 años para poder beneficiarse de los servicios nuestros. Es bien importante poder tener los documentos, ¿verdad?, de certificado de nacimiento, seguro social, identificación con foto, datos de sus familiares encargados, relaciones significativas y recursos de apoyo. En caso de que este participante, ¿verdad?, en muchas ocasiones pues pasa que hubo una persona
que solicitó, ¿verdad?, el proceso de tutoría legal y pues no, si lo tienen, pues es bien importante que nos lo hagan llegar porque es un documento que nos puede ayudar, ¿verdad?, para todos los procesos de toma de decisión del adulto. 59. ¿Cómo se da el proceso de determinación de servicio, verdad? Nosotros validamos si la persona trajo el historial, la evidencia del diagnóstico de discapacidad intelectual con una prueba, ¿verdad?, que nosotros analizamos, pues se da un proceso para determinar el funcionamiento adaptativo actual y analizamos, ¿verdad?, esto es una reunión de determinación de servicio con un equipo interdisciplinario para que todo el mundo dé su opinión profesional. Las necesidades presentadas versus, ¿verdad?, también los servicios disponibles para esta persona, porque nosotros podemos entender que tal vez esa persona se pueda beneficiar de otros servicios porque sus destrezas son mayores, ¿verdad?, y se puede beneficiar en un ambiente menos restrictivo. De no cumplir con los criterios, nosotros responsablemente vamos a informarle al tribunal cuáles son las recomendaciones y referidos disponibles, ¿verdad?, que nosotros entendemos según el análisis que hicimos para que no, ¿verdad?, continúen perdiendo el tiempo. Al culminar ese proceso, se valida o se descarta, luego se valida la necesidad y se procede a realizar la admisión del participante. Áreas de colaboración, ¿verdad?, que podemos nosotros aunar es, vamos a pasar acá directamente, en ocasiones nos llegan sin ningún documento. Entonces yo separo un equipo completo de más de 5, 6, 7 profesionales para evaluarme a este candidato y no me llegan los documentos. Y sin los documentos yo no hago casi nada, porque no puedo poner en contexto la situación que me están trayendo y no sé cuál es el origen. Y si yo no sé cuál es el origen, como dijo la doctora, no sé hacia dónde lo vamos a dirigir. Así que es bien importante. El deterioro cognitivo, ¿verdad?, por otros factores o asuntos que lo explicó la doctora. En muchas ocasiones tenemos trastornos de salud mental que provienen, ¿verdad?, con síntomas agudos. Yo he tenido participantes que me los llevan con alucinaciones y es bien difícil, ¿verdad?, que nosotros entonces tenemos que mirar a este participante para que lo estabilicen, para que después continúe con el proceso de evaluación. Si está en un hospital psiquiátrico me lo llevan sedado y entonces no podemos evaluarlo. Así que son muchos factores. La doctora en una ocasión, ¿verdad?, la honorable juez nos preguntó, ¿verdad?, sobre los términos en tiempo. Pues miren, es un poquito complicado, ¿verdad?, nosotros podemos comprometer, pero si nosotros aunamos esfuerzo y ya ustedes tienen esta información y saben los documentos que necesitamos, tal vez podemos ir, ¿verdad?, en estas órdenes pidiendo y orientando al familiar que es importante que asistan también a esta evaluación para que nos puedan brindar la información y que nos envíen los documentos a la brevedad posible. Promoción de los derechos de las personas adultas con discapacidad intelectual. En una ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar a una joven y yo le pregunté, ¿cómo estás? ¿Qué te gustaría que sucediera, verdad?, con su vida? Y estuvimos hablando sobre eso y a lo último me tocó la mano y me dijo, a mí nunca nadie me había preguntado qué yo quería para mi vida. Entonces a veces es bien difícil, ¿verdad?, porque no escuchamos qué quieren las personas. Y una persona con discapacidad intelectual tiene unas limitaciones, pero tiene la capacidad para expresar en ocasiones, ¿verdad?, sus emociones, su sentir, y es importante que le demos la oportunidad de que ella pueda, ¿verdad?, número uno, ¿verdad?, testificar si tiene la posibilidad y poder dejar saber qué ella quiere para ella. Aunque sabemos que a lo mejor lo que ella quiere no es lo mejor, pero con los apoyos necesarios, ella puede lograr, ¿verdad?, tener todo lo que nosotros hemos podido, ¿verdad?, ir desarrollando, según la capacidad. Capacidad para la vida independiente, en ocasiones llegan participantes que llevan toda una vida independiente con discapacidad intelectual. Tuvieron una situación, una crisis, el trastorno de salud mental, tuvieron cobro de herencia, dejaron de tomarse los medicamentos, sucede mucho. Otro asunto muy importante, una pérdida significativa de la persona que era el recurso de apoyo primario y se los descompensan. No es
es que no tenga tiene discapacidad intelectual, tiene capacidad de vida independiente, pero tuvo una situación. Así que es bien importante que lo pongamos en perspectiva también, y la falta de apoyo, ¿verdad?, de lectura fácil, de poder comprender la información que se les da, de poder interpretarle los eventos. Así que estamos en la clínica allí para servirle, y estos son, ¿verdad?, todos los teléfonos, y también tenemos aquí lo que son los correos electrónicos para que nos envíen los referidos. Así que muchas gracias. Gracias. Quiero decirle que están sobre las mesas copias de el opúsculo de la división, pero de igual modo hay unos códigos QR que se pueden escanear, que tienen acceso, que ahí tienen el número de teléfono de todos los centros y todos los servicios que mencionó la señora Augusto. Queda sobre la mesa, ¿verdad? Ya que aprovechando que está como quiera la doctora y este equipo, ¿qué hacemos con la población de 60 años que llega y no entró antes? Que llenan los tribunales también. Se queda ahí hasta el final de su proceso de vida, porque se crean unos vínculos, se crean unos apegos, y para nosotros es cuenta, número uno, ubicarlos porque hacen el placement, y número dos, reconociendo que hay unas personas que crean de nuevo unos vínculos afectivos y emocionales en la última etapa o cuando están próximos a las etapas posteriores del ciclo de vida, sacarlos para que vuelvan a consumir su escenario es casi cruel e inhumano. Así que después que entren con nosotros salen 59 años al departamento de la justicia. ¿Tienen alguna pregunta adicional, comentario de parte del público? Permiso, saludos. Ok, entiendo que estas personas que estábamos discutiendo con las compañeras, ustedes los ubican por diagnóstico, ¿verdad? Para que no haya mezcla de población. Según el diagnóstico, es la ubicación que ustedes realizan. Nosotros ubicamos por discapacidad. Exacto, por el diagnóstico. Ok, y estas personas tienen que tener redes de apoyo familiares o no necesariamente. Tienen que tener redes de apoyos familiares. Para esas Bueno, ubicaciones. no. Sí, tiene que tener. No necesariamente. Nosotros tenemos dentro de nuestra modalidad de servicio lo que denominamos hogares biológicos, que son familias con adultos que entran en nuestro sistema, no tienen que venir por orden tribunal, ¿verdad? Va a la comunidad y solicitan nuestro servicio. Así que tenemos unos participantes que le denominamos hogares biológicos, y tenemos también nuestro sistema de hogares, que es cuando el familiar no tiene, ¿verdad?, los apoyos necesarios, entonces se coloca. Esa es la última alternativa. La ideal es que la persona viva en el ambiente natural, en su casa, hasta donde más pueda. Inclusive nosotros estamos trabajando para darle las destrezas, las herramientas, los apoyos a través de otras áreas de servicio, como el respiro, servicios de ama de llave, para que ese participante viva en su casa. Cuando ya no hay más alternativas, pues entonces entra a una modalidad que tratamos de que sea un ambiente lo más natural posible, pero sigue siendo restrictivo, ¿verdad? En un hogar de 6 participantes, con personal en turnos, ¿verdad? 7 a 3, 3 a 11 y 11 a 7. O sea que entra como quiera en una modalidad, ¿verdad?, de cuidado prolongado, como le llaman. Gracias. Algo adicional. Exacto. Pues agradecida de habernos puesto esta información.